Hola a todos, bienvenidos a Chess Magis y bienvenidos al Hipopótamo, por fin, sexta entrega. Por cierto, parte A y parte B. Vamos a tener dos partes. Igual que tuvimos parte A y parte B, con el vídeo 1 del hipopótamo. ¿De acuerdo? Os pongo, por si acaso muchos de vosotros no lo habéis visto aquí, la parte B del vídeo 1, porque he comprobado que muchos os lo habéis saltado y tal vez no os disteis cuenta de que habían dos partes. Es importante porque esta parte 6 también va a tener dos partes y bueno, la parte B para valientes, pero no os lo pongo aquí porque tengo que aprender a hacer cliffhanger. Venga, vamos que hoy tenemos muchas cosas que ver y bueno, hay que agilizar. En general, bueno, en el hipopótamo empezamos con la idea de obtener una disposición de piezas, ¿no?, de tipo hipopótamo, como hemos visto en toda esta serie de vídeos. Ahora somos conscientes, ¿no?, de que tenemos que desviarnos, vamos a tener que desviarnos del setup no más normal del hipopótamo, tal vez cuando nos jueguen C4 o F4, que son los más los más hipopótamos, los más peligrosos por parte del blanco. Bien, aquí ya C4 no es posible, con lo cual tampoco, ya tan solo tenemos miedo, ¿no?, a F4. Indicar que, por ejemplo, C5, como me ha indicado algún usuario, lo voy a marcar aquí, C5, es muy interesante y bueno, ya veremos, os pondré eventualmente aquí, eso sí, un enlace sobre la sniper y lo iremos viendo. En cualquier caso, bueno, vamos a optar directamente con D6. Decir que, bueno, que también aquí las negras tienen muchas opciones, ¿no? Como jugar una Pirc normal, ¿no? No tienen por qué jugar un hipopótamo, pero bueno, eso también requeriría bastante estudio, sobre todo contra el ataque austriaco, que es muy interesante también con negras. Bueno, vamos a decantarnos por E6, que es lo que nos toca hoy, y tras caballo F3, caballo E7, ¿no? Todo jugadas bastante normales. Fijaos en cómo este alfil se pone en E3, ya veremos que es importante. En esta primera sección, ¿vale? En esta parte A, me he basado sobre todo en el vídeo que os dejo abajo en el comentario dotado de Alessio De Santis, entre otros libros. Él propone la idea de oponerse a la idea, ¿vale?, de jugar F5 por parte de las blancas, de nosotros radicalmente impedirla jugando F5, nosotros mismos, amenazando por nuestra parte E4 y bueno, sencillamente bloqueando radicalmente pues esta amenaza de F5 por parte del blanco. Es importante fijarse, ¿no?, aquí que mantenemos el alfil de C8 para defender la débil casilla 6, que es muy importante en estas posiciones, y bueno, incluso este caballo de D7 podría eventualmente viajar hasta F8 para defender o sobredefender E6. Además, bueno, el alfil de E3, como os comentaba, lo voy a poner en rojo, porque bueno, no está tan bien puesto y bueno, lo que está haciendo es bloquear la acción sobre la columna E, donde realmente las blancas querrían tenerla, bueno, despejada, porque ahí va a haber bastante tráfico de piezas en principio. Entonces, bueno, en esta partida se jugó E5, es imposible verlo todo, sería interesante que las blancas tal vez jugaran G5, haciendo notar pues la debilidad de E6 inmediatamente, y es uno de los motivos por los que a mí personalmente, cuando lo he estado probando en el reto, ¿vale?, que sí que os dejo aquí un enlace, pues se me ha dado un poco mal, entonces lo tengo que practicar un poco más o bueno, ya llegaremos a otro tipo y orden de jugadas que a mí personalmente me gusta más, pero muy analizado. Bueno, tras E5 y por ejemplo D5, si el blanco enrocara, bueno, pues tras A6 podríamos decir que las negras han conseguido un poco, ¿no?, su objetivo, enlentecer la partida, tener un centro cerrado de peones. El atraso en desarrollo por parte de las negras en principio no tiene por qué notarse tanto y bueno, ambos bandos, yo creo que blancas o negras tienen un buen juego. Esta posición ya sí empezaría a gustarme a mí más jugarla con negras. Se adapta bastante a mi gusto personal, pero bueno, de nuevo, cuestión de gustos. Bien, vamos con el siguiente orden de jugadas que quiero ver hoy. Vamos a ver si lo tenemos bien. Aquí. Ahora sí. Y esta vez empezamos con un orden tipo Philidor, al cual muchos les puede interesar. No, tras E6 y D6, pues bueno, en cierto sentido las negras han mostrado sus cartas, ¿no? Tal vez demasiado pronto, porque está muy claro que van a jugar en hipopótamo, no hay mucho más a partir de aquí. Pero bueno, es interesante ver cómo tras F4 ya estamos directamente en la boca del lobo, ¿no? Jugamos G6
Y fijaos que las blancas solo han realizado 3 movimientos, pero solo con 3 movimientos ya nos están apuntalando, ¿no? El ataque el tan temido ataque austriaco, que es de lo que trata esta sección. Entonces, bueno, tras caballo F3, alfil G7, esta forma, ¿no?, de contrarrestar el ataque austriaco sí me gusta un poquito más, porque, bueno, vamos a ver que tras alfil D3 y caballo E7 casi transponemos a lo que hemos visto justo ahora, solo que la diferencia es que es este el alfil que está en D3 y este alfil de E3, de C1 todavía no ha movido a E3, y eso es más importante de lo que parece. Aquí el blanco podría, y es bastante normal, apuntalar el peón de D4, su centro. Y aquí, según la base de datos, curiosamente, las negras puntúan muy bien. Si alguien quiere jugar esta posición, yo creo que es recomendable tanto para blancas como para negras. Deberíamos de estudiarlo un poquito a fondo, porque bueno, las blancas van a jugar, como no, F5. Y aunque las negras tienen varias opciones aquí, yo diría que lo mejor es tomar de E. Una vez te abren la columna E, es importante darse cuenta que hay que enrocar. Alfil G5 tiene mucho sentido con una clavada bastante molesta. Hay que jugar caballo F6, porque bueno, hay que quitarse de la clavada, aunque aún hay ciertos rayos X. Peón por, y tras caballo D2, por ejemplo, alfil E6, la partida es interesante yo creo que para ambos bandos, y al que le guste esta secuencia, pues bueno, estudiarla un poco, practicarla un poco y bastante jugable por parte de las negras, en mi opinión. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos vamos a ver cómo jugar el hipopótamo contra el ataque austriaco, pero desde la Owen. Es como si, bueno, imaginaos, vamos a jugar el hipopótamo y si pudiéramos sacar, ¿no?, nuestra bola de cristal, que no es esta, y si intuimos, ¿no?, si lo intuimos que nos van a plantear el ataque austriaco, pues bueno, la Owen, digamos que sería la mejor forma de refutarlo, ¿no? Entonces, bueno, podríamos llegar a esta... Todo esto sería bastante normal. Aquí jugaremos G6 y tras F4, si insiste, ¿no?, el blanco en plantear el ataque austriaco, la cuestión es que tras este F4 sí es muy interesante F5. ¿Por qué? Porque ahora peón por es un error. Enseguida os muestro dama E2, que sería lo correcto. Sería un error porque, bueno, las negras pueden tomar en G2 y tras peón por... Hay que recordar la voy a marcar, esta importantísima jugada H5, que lo que hace es quitarle la casilla H5 a la dama blanca, parando redes de mate porque el rey estaba muy débil en esta diagonal. Y bueno, el ataque blanco es inadecuado. Las negras deberían ganar la torre de H1 y la partida con un juego más o menos apropiado, si las negras juegan bien. Entonces, las blancas, pues bueno, deberían de mejorar su juego en esta jugada 5, a base de dama E2, veámoslo. Las negras deberían de tomar en E4 y tras alfil por, dama por, caballo C6 forzada. Las blancas tienen la muy interesante de 5. Decir que tal vez hay que jugar C3 para sostener el centro y seguiríamos con caballo F6 y bueno, pues una partida interesante para las negras. He visto que se ha jugado bastante más de 5, pero claro, otra vez tras caballo F6, aquí las negras están un poquito mejor, porque es una muy buena posición para las negras, que han contrarrestado muy bien el ataque muy fugaz por parte de las blancas. Y bueno, aunque ciertamente deberíamos estudiar y practicar un poco estas posiciones antes de jugarlas, yo creo que es un escenario muy, muy, muy bueno para las negras. Y bueno, hasta aquí, esto ya creo que es trabajo individual para cada uno. Vamos con el siguiente orden de hoy. Y vamos a ver una serie de ataques austriacos imperfectos, porque también tenemos que ver cómo jugar contra un ataque austriaco que no nos lo planteen del todo bien. Decir que el alfil en C4 en el ataque austriaco no está del todo bien puesto. Luego comentaremos más al respecto. Jugaríamos caballo 7. Las negras tienen ya 4 piezas, incluido el peón, apuntalando la importantísima casilla F5. Eso es muy importante en esta variante. Y bueno, vamos a ver que este alfil en realidad no está tan bien puesto aquí. Lo vamos a ver con la partida. Tras caballo F3, A6 es importante porque casi siempre queremos jugar B5.
En esta partida las blancas se enrocaron, que probablemente es un error, porque a las blancas les interesa restringir precisamente este movimiento A5 y eso se suele hacer obviamente mediante A4. Entonces, bueno, las negras se enrocaron para poner el rey a salvo y a partir de ahora sí que vamos a tener que tener especial interés prestar especial interés al movimiento F4, F5 por parte de las blancas. Eso es muy, muy importante. Y jugada a jugada, porque si las blancas lo realizan en buenas condiciones, nos vamos a quedar mal. Profilácticamente las blancas retiraron el alfil en B3, que probablemente no es la mejor casilla, las negras B5. Y bueno, contra el ataque austriaco, incluso contra uno imperfecto, como puede ser este, es importante reaccionar. Esto sí tenerlo muy en cuenta, reaccionar con vigor y a tiempo, ¿no? En cuanto tengamos la más mínima oportunidad. Por eso B5, las blancas también a su vez contrarrestan con A4, nosotros B4 y bueno, tras caballo E2. Las blancas jugaron, perdón, las negras jugaron caballo D7 y las blancas jugaron dama E1, una jugada muy, muy, muy usual. También muy usual en el ataque Grand Prix, que de nuevo aprovecho para poneros aquí un enlace de un vídeo del canal de Chess Magis, porque vais a ver cómo toda esta disposición de piezas, con la dama en E1, este F4, este alfil por aquí, se puede parecer bastante y podemos comparar posiciones y aprender bastante al respecto. Antes de pasar a este dama E1, indicar que E5 era bastante interesante, pero bueno, tras alfil B7 y C3, pues bueno, es interesante también desde el punto de vista de las blancas porque al precio de restringir la actividad de este alfil, pues bueno, le han dado libertad tal vez al otro. El juego es complejo y bueno, interesante para ambos bandos. Una posición balanceada, diría yo, con juego poco claro. Bueno, vamos con la más normal, dama E1, y aquí debemos apuntalar, ¿no? B4 nos lo estaban atacando indirectamente. Dama H4, claramente lo que las blancas nos van a tirar todo, ¿no? Están con todas las piezas apuntando hacia nuestro rey. Estas flechas son imposibles, pero bueno. Es solo para captar la idea. Bien, alfil A6, realizando una importante clavada. Torre 1 se quita de la clavada y C5. En el libro de Alessio De Santis que os comentaba, curiosamente dice que esto es un error y en otros manuales también viene así. Y bueno, este movimiento siciliano normalmente es muy recomendable. Deciros que lo he analizado en profundidad y creo que es la mejor jugada de la posición. Alessio, de hecho, De Santis dice que, bueno, sería... A ver, un segundo. C5. Contra F5 pueden haber problemas. Vamos a ver primero alfil E3 y volvemos luego sobre F5. En la partida se jugó alfil E3 y tras caballo C6 amenazando en D4, perdón, así, amenazando en D4, enfrentando a las damas. El momento crítico ha pasado porque el centro colapsa y las negras están bastante ok, ¿no? A ver, cambiar damas era el mar menor, pero tras alfil, dama H3, alfil por E2, torre por C por D4, las negras ganan un peón y están mejor. Aquí jugaron alfil F2, si por ejemplo hubiera venido caballo G5, que es interesante, hay que jugar obligatoriamente H6, nos podrían sacrificar, no, pero bueno, aunque la clavada sobre la torre parece bastante molesta, bueno, las negras están muy bien aquí. Así que tras C por D4 aquí jugaron alfil F2 y tras caballo C5 las negras consolidaron la posición y las blancas no tienen en realidad compensación por el peón. Esta partida entre Salvador del Río, un jugador muy conocido, supongo que por todos vosotros, y Kevin Sprague en Mondariz en 1998, pues siguió de esta forma. Y bueno, aquí hay que tomar de peón H. Alfil H4 tocando la dama, el cambio de piezas favorece a las negras, D3, jugada intermedia importante, cuando las negras se lanzan al contraataque, caballo D4, y bueno, podemos ver cómo, lo paso rápido porque bueno, ya es la partida, la podéis buscar y bueno, verla más lentamente si queréis, las negras están claramente ganando. La cuestión es que en muchos manuales se argumenta que este alfil E3
en realidad tampoco fue muy preciso y que las blancas podían jugar precisamente con F5. Pero yo analizando esta posición en profundidad con el ordenador, me he dado cuenta que esta importantísima intermedia de C4 se les ha pasado a todos los analistas, así que bueno, os lo comento de esta forma. Y la cuestión es que tras tomar en G6, esta captura, como amenaza a la dama, en realidad está obligando a las blancas a cambiar damas y ahora la posición está equilibrada, o tal vez yo diría que las negras en realidad están un poquito mejor, dado que en los finales las negras ya no tienen ningún miedo a recibir mate y el alfil de casillas claras, pues bueno, va a encontrar muchas dificultades para entrar en juego, dado que va a quedar pues, aislado en A2. Y después de que juguemos caballo B6, vemos que las únicas debilidades reales de las negras, pues H7 y A5, los voy a marcar en rojo porque son debilidades, pues bueno, en realidad son prácticamente inalcanzables por parte del blanco, con lo cual yo preferiría pues jugar esta posición con las negras. Entonces, como podéis ver, el negro prácticamente en todas las variantes consigue buenas posiciones, con lo cual es una forma de enfrentarse al ataque austriaco. Pasamos a otro orden que nos quedan hoy de jugadas. A ver, aquí. Ya nos queda poco. De nuevo vamos con el orden más normal. De nuevo el alfil en C4. El alfil en C4 evita la idea que hemos comentado de oponerse a F5, ¿no? La cuestión es que ahora, perdón por marcar la cuestión es que ahora las negras ya no quieren realizar esta idea de Alessio de Santis de jugar F5, anulando el F5 de parte de las blancas, porque claro, entonces este alfil sí sería muy poderoso. Tenemos que tener esto en cuenta, pero es que realmente no está... lo cierto es que las blancas no deberían de evitar este plan, en realidad. Entonces, bueno, nosotros debemos de saber jugar también cuando el blanco sitúe este alfil en C4. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tras caballo F3, A6, como vimos en la partida anterior, si nos juegan alfil E3, jugamos caballo D7, bastante consistente para si queremos jugar un hipopótamo, indicar que he visto que nunca se ha intentado D5, ¿no? Algo que les gustará bastante a los jugadores de francesa, una idea adicional que vemos rápidamente, ya que tras estos cambios, si por ejemplo aquí caballo por E4, vamos a ver primero alfil por E4, que es más corto, jugaríamos caballo D7, enroque, caballo F6, amenazando al alfil que tiene que retirarse, y bueno, tras enroque corto, el juego es poco claro y bastante aceptable por parte de las negras. Si en lugar de capturarnos de alfil, nos capturan de caballo, jugaremos alfil D7 y esto es lo interesante, ¿no? Intentamos jugar alfil C6. Los jugadores de francesa lo conocerán, ¿no? En la variante Fornox. Esto viene de la variante Fornox, de una Rubinstein francesa. En este caso es una versión mejorada porque la jugada F4 en realidad es una debilidad para las blancas, ¿no? Las blancas podrían jugar caballo 5 y ahora sí, alfil C6. Si caballo por C6 está bastante bien para las negras. Y si, por ejemplo, dama E2, pues bueno, enrocamos enroque, caballo F5, y fijaos cómo las negras consiguen, con esta interesante captura, ¿no?, de peón, que aunque nos dobla aunque nos estropea la estructura de peones, quería marcarlo en rojo, exactamente, cuando nos juegan C3, tras caballo C6, esta debilidad es muy difícil de atacar y bueno, nosotros en realidad tenemos muy buen juego por la columna B y muy buen juego de piezas. Entonces, muy, muy, muy interesante. Os lo voy a poner otra vez. Este D5 por parte de las negras. Si en lugar de 5 queremos jugar en el espíritu del hipopótamo, jugamos caballo D7, dama D2 es lo más normal. Ahora sí B5, de nuevo golpeando pronto, alfil D3. Esta retirada es mucho mejor que a B3, que ya vimos que el alfil queda muerto muchas veces en esta diagonal. Y ahora sí os sugiero que detengáis el vídeo un momento y reviséis los conceptos que hemos aprendido hasta ahora y que os hagáis la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor movimiento para las negras y por qué? Pues bien, la solución, evidentemente, es
No vamos a jugar alfil b7, primero vamos a ver por qué es una mala jugada, sería un error estratégico, como pudimos ver en la primera partida de este nivel 6, ¿vale? Ay, perdón, aquí no, un poco más atrás. El alfil querría quedarse un tiempo en c8, tal y como comentamos, para defender los puntos e6 y f5. Entonces, esto es un error estratégico porque ahora las blancas sí pueden contragolpear, y si os fijáis, la estructura negra queda muy débil, esta clavada es muy molesta, y bueno, las negras, aunque parece igualado, la posición negra es precaria y muy difícil de jugar. Yo intentaría evitar a toda costa este alfil b7, y bueno, como supongo que todos vosotros habéis adivinado, pues nos oponemos con f5. Efectivamente, las negras se oponen de forma radical al plan de las blancas. Si nos juegan, por ejemplo, e5, bueno, otra opción podría ser enroque, tal vez caballo g5. Ya os comenté que 6 es débil y, bueno, molesto que nos lo ataquen, pero precisamente por eso hemos mantenido al alfil en esta diagonal. Por ejemplo, a3, capturamos en el centro y, bueno, esto no da nada a las negras, a las blancas, perdón, porque las negras pueden destruir el centro que han creado, eventualmente algún día a base de f5 y, bueno, en cualquier caso sí tienen un buen juego de piezas. Esto sería con enroque, sería bastante más normal aquí en lugar, ¿no?, de enrocar. Tenemos este f5, en lugar de enrocar, jugar e5. Y bueno, ahora sí, alfil b7, tras caballo g5, caballo f8, una jugada que ya comentamos un poquito antes. Y uno de los motivos que las negras, por el que las negras demoraron el enroque, es para precisamente ver que dejamos esta casilla para el caballo para que pueda defender el punto e6. En caso de necesidad, claro. Podría venir enroque y tras b4, desalojando al caballo, jugamos caballo d5, por ejemplo. Esta ruptura es bastante normal. Quitamos al caballo de ahí y ahora sostenemos nuestro peón b. Y ahora, eventualmente, si os fijáis, ahora sí que vamos a poder enrocar, tal vez. Si os fijáis, el rey en el hipopótamo es lo más, ya os lo comenté, ¿no? Es lo más versátil y tratamos de demorarlo en la medida de lo posible porque, bueno, esa flexibilidad es muy útil en el hipopótamo. Por fin enroque y tras, bueno, c4, caballo b6, nos amenazan la dama, jugamos dama c8 y, bueno, llegamos a una posición compleja donde yo creo que las chances están bastante igualadas o tal vez me atrevo a decir que mejor el negro. Bien, la última posición del día sería la siguiente. Otro ataque austriaco, esta vez diferido, con dos jugadores valencianos de primera clase, que supongo que todos vosotros conoceréis, David Pardo Simón, maestro internacional, y Julián Arizmendi de Mislata, también jugaba en Mislata, perdón, en el 2008, también muy conocido, valenciano. Entonces, bueno, una secuencia de jugadas, esta vez bastante bien jugado, con este A4, bastante más normal, y aquí tras rey h1, este momento es bastante importante porque muchos jugadores de blancas no sabrían qué hacer y esta jugada con rey h1 es muy interesante. ¿Qué pretende el blanco? Pues bueno, se quita de problemas, ¿no?, en esta diagonal. Algún día podría ser esto útil. Y bueno, genera una retirada alternativa para el caballo, de forma que vamos a jugar f4. Por eso un ataque austriaco en este caso, pues diferido. Bien. Sigo caballo 7, caballo g1, habilitando f4, y tras caballo f6, f4. Por fin tenemos el ataque austriaco diferido, en este caso. Las negras contrarrestan con d5, y tras e5, las blancas, a ver, tienen que cerrar, ¿no? Y la cuestión es que si no fuera por este caballo e4, bueno, la posición negra sería crítica, pero la cuestión es que esto es muy jugable por parte de las negras. Alfil por e4 no sería muy bueno, dado que las blancas podrían intentar ganar un peón, ¿no? El peón de d4, pero bueno, las complicaciones en general no le favorecen y, bueno, yo creo que se ve bastante claro que la posición negra es muy jugable. Así que vamos a ver dama e1, tras caballo f5, se jugó caballo f3,
alfil F8, fijaos en cómo Julen mantiene la flexibilidad con el rey, alfil D2, es capturado, y ahora C5, las negras reaccionan en el centro, a lo cual las blancas hacen lo propio en el flanco rey. La máquina sugiere alfil por F5, cambiando el potente caballo de F5, pero bueno, siento curiosidad, ¿no? Por saber cómo habría jugado Julen, tal vez podría haber seguido, ¿no?, de esta forma. Y bueno, en cualquier caso la posición es bastante compleja, el rey no está ni tan a salvo ni tan inseguro en E8 como pueda parecer, y bueno, es una posición bastante compleja donde al estar cerrado los caballos pueden ser valiosos, pero bueno, eventualmente si se abre los alfiles serían peligrosos. Complicado de jugar. G4 es tal vez una imprecisión. Julen capturó en D4 y tras una serie de cambios vino H5 que busca cerrar el centro y tal vez el primer error, ¿no?, por parte de Julen. Bueno, vamos a ver cómo siguió la partida. F5 busca cerrar, ¿no?, el flanco rey. Es difícil decir que sea un error, porque bueno, vamos a ver cómo siguió la partida. Aquí tal vez esta sea la imprecisión. Son posiciones muy difíciles de evaluar. Tal vez el tema es que esta captura era mejor porque dama H4 no es posible dado que tras el jaque y rey D7 existe dama F4 defendiendo el mate y bueno, el peón de F7 está vivo. Bueno, la cuestión es que, bueno, David capturó de esta forma, capturó, a ver, F por G6 y tras dama H4 amenazando el mismo mate en H2, también te capturan en F7, pero la intermedia arruina... A ver, la intermedia arruina un poco la posición negra, pero no como en la otra variante que hemos visto. Y el rey negro está algo más seguro, porque tenemos esta vez un peón en E6, que bueno, cubre la diagonal C8, H2. H3, perdón. Rey D7, hay que jugar. Y bueno, probablemente era mejor caballo F4, que no es lo que se jugó, y que también paraba el mate y planteaba muchos problemas para el blanco en la casilla G6. La partida podría haber seguido de esta forma, pero bueno, las blancas están entrando aquí, ¿no?, por D6, y bueno, vamos a ver la partida. Dama F4, tras alfil H6, se jugó dama G3, cambio de damas y bueno, torre F8. A ver, aquí está claro que el peón de F7 va a caer. Y entonces las negras estarán tal vez un poco mejor. Siguió caballo H5. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo finaliza la partida. Este H3 es necesario porque si no nos estaban entrando en H2. Nos capturan, rey G2, la torre tiene que volver. Y bueno, vamos a llegar a esta posición donde las negras están, podríamos argumentar que mejor, pero la posición está tan bloqueada que permitió a las blancas entablar. Veámoslo rápidamente. Pasamos una serie de jugadas porque a partir de aquí, torre G8, ¿no? Porque, por ejemplo, si torre F2, torre H1, el problema es que invadir no nos da nada para las negras, salvo facilitar el contrajuego por parte de las blancas, que ahora son ellas las que sí que van a poder invadir. Con lo cual, este torre F2 sería un error. Las negras jugaron torre G8 y bueno, como podéis comprobar, la posición se repitió unas cuantas veces. Las negras no tienen forma de progresar y aquí la partida acabó en tablas. Bueno, hasta aquí la parte A de la sexta parte. Aquí tenéis el vídeo B, solo para valientes. Os vendrá también después al final del vídeo. Muy complicado, me ha llevado mucho trabajo. Espero que os haya gustado. Espero que os guste la parte B todavía mucho más que este vídeo A. Y bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en Chess Magis. Hasta la próxima.